Bueno, buenos días. Lo que vamos a ver hoy en esta clase de enfermería del adulto y del adulto mayor uno es la valoración de enfermería del sistema respiratorio. La clase era un poquito larga, así que yo obvié todos los pasos que tiene la valoración porque ustedes ya lo vieron el año pasado, así que pueden reverlo. Está como siempre la página subida a la página de Tecnicatura. La pueden encontrar muy fácil y bueno, yo les recomiendo que le peguen una revisadita porque es tema del parcial. El parcial va a estar casi exclusivamente dedicado a lo que es una valoración con diagnósticos de enfermería de la necesidad de oxigenación. ¿Estamos? Así que bueno, arrancamos con lo que es la clase en sí. Para una correcta valoración deben recogerse antecedentes familiares, enfermedades hereditarias, déficit de 1-antitripsina, fibrosis quística, déficit de inmunoglobulinas, etc. Enfermedades infecciosas, asma, bueno, otras que hay unas cuantas. Hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y otras drogas. Los antecedentes personales que debemos evaluar es la historia laboral, características de la vivienda, características del lugar de trabajo, exposición de tóxicos inhalantes, contacto con animales, viajes recientes, fármacos, alergias, sensibilidad conocida a alergenos, contactos de interés epidemiológico, etc. Datos relacionados con la enfermedad respiratoria. Síntomas guía y síntomas asociados. Situación funcional y clínica de la enfermedad. Ingresos hospitalarios previos, frecuentación en urgencias y medicación previa. También yo les había puesto el otro día cuando vimos de factores de riesgo, también pueden recurrir a la clase que tuvimos el año pasado de respiración. Dentro de los signos vitales que hablamos de respiración. Y ahí tenían lo que era respiración normal, las respiraciones, todas las alteraciones que había en la respiración y a qué correspondían. Yo lo vi porque si no se hacen las clases interminables y después se hace mucho más difícil para leerlas y todo, sino que simplemente, como les dije al principio, me remito a lo que es la valoración. Síntomas de consulta más frecuentes en pacientes con enfermedades respiratorias son la tos, con o sin expectoración, la hemoptisis, que es tos con hilitos de sangre, cuando en la salivación, cuando uno saliva, va con hilitos de sangre, el dolor torácico y la disnea. Estos síntomas respiratorios no suelen presentarse de forma aislada, sino que van asociados entre ellos, en combinación con síntomas generales como fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso, y también pueden asociarse a otros síntomas que propiamente no son respiratorios, por ejemplo, disfonía, edema en las extremidades, somnolencia, ronquido, otros síntomas. Bueno, la disnea se define como la dificultad para respirar o sensación subjetiva de falta de aire. Y fíjense que acá yo puse sensación subjetiva de falta de aire, porque muchas veces decimos, nosotros nos concentramos en alguna cosa y nos parece que nos empieza a faltar el aire y nos ponemos mal. ¿eh? Después si uno logra por ahí hacer un poquito de ejercicio mental y relajarse, era una sensación subjetiva. La disnea constituye un problema clínico de difícil evaluación, bueno, lo que dije,
debido a su carácter subjetivo, a los numerosos procesos que la desencadenan y a la baja correlación entre la intensidad de percepción de la disnea y la gravedad del proceso que la desencadena. Para su evaluación, debe interrogarse sobre forma de instauración, situación que la desencadena, relación con la posición corporal, trepopnea, ortopnea, platipnea, síntomas asociados e intensidad. La disnea puede aparecer de forma aguda, subaguda o crónica. La evaluación y el manejo de la disnea aguda o subaguda suponen una urgencia médica que a menudo requiere hospitalización. La disnea crónica es la que presenta más de 3 meses de evolución. ¿Estamos? Si bien son muchas las causas que pueden producirla, una valoración detallada que recoja datos sobre la forma de inicio, si fue progresiva o es brusca, las situaciones desencadenantes, la posición corporal en la que aparece, los síntomas que la acompañan y la intensidad de la disnea son esenciales en la evaluación inicial. La cuantificación, o sea, la cantidad, o cómo es la disnea de importante, o sea, es de especial importancia, no solo porque permite una aproximación a la gravedad del proceso, sino por su utilidad en el momento de evaluar la eficacia al tratamiento. Para ello se utilizan distintas escalas de medición de la disnea. Hay varias, yo acá les puse 2 para que ustedes vean, hay varias formas para evaluar la disnea. Una es la escala de disnea modificada, MMRC, que según la actividad le va dando un puntaje o un grado. O sea, si hay ausencia de disnea al ejercicio intenso es 0. Si hay disnea al andar deprisa, en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada, el grado es 1. La disnea produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano o tener que parar a descansar al andar en llano a su propio paso, ya estamos hablando de una disnea de grado 2. La disnea hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros o pocos minutos después de andar en llano, estamos hablando de una disnea de grado 3 que ya es importante. Y cuando la disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse, etc., el grado, el puntaje que le damos es 4 y ya es una disnea grave. Bueno, acá la tienen con dibujitos, que son forma de mostrarle por ahí a gente que le es un poco difícil todo este tema de explicarle esto, la escala que vimos recién, por ahí con estos dibujitos, si uno hace tal movimiento o cual movimiento, es como veríamos al ser humano en sí, y vamos calificando en esta, fíjense que la escala es de 0 a 10. Y también para que tengan en cuenta, estas son las famosas escalas de Likert, en la que cada uno le pone el puntaje y las gradúa de la forma que quiere. Por ahí la otra, y es muy amplia en el sentido, con muy pocas cosas. En cambio esta, fíjense que tiene 10 puntos, para poderla graduar a la escala, a la disnea. O sea, no es tan cortante como la otra, que con 4 grados ya la califica como una disnea grave. Otros datos de las valoraciones. Muy, bueno, antes de pasar a esto, también quiero decirles que se habló bastante, bastante, hablamos el año pasado sobre las disneas. En la clase de respiración se habló de disnea, hasta se pasaron algunos videos
que están en la clase que está subida a la página de Tecnicatura, está acompañada con esos videos mostrando cuáles son algunas disneas importantes que nosotros debemos reconocer al momento de la valoración. ¿Estamos? Y por eso yo no quise perder mucho tiempo, porque era tener que rever todo lo que se vio el año pasado, ponerlo ahora me parece que ya lo tienen que tener incorporado todos, todas. Otros datos de las valoraciones muy importantes son enfermedades asociadas, que ustedes saben que producen problemas en la respiración. Por ejemplo, las cardiopatías, la enfermedad vascular periférica, las enfermedades y procesos osteoarticulares que podrían condicionar el entrenamiento. Muchas enfermedades y procesos osteoarticulares son problema de que no haya una buena oxigenación. Actividades de la vida diaria, instrumentadas, laboral y o lúdicas, que no pueden realizarse a causa de la enfermedad. Las preferencias del paciente respecto al ejercicio, hay gente que no le gusta hacer ejercicio, bueno. Y también el entorno sociofamiliar. Acuérdense, también cuando vemos la valoración, vemos que también hay que valorar otras cosas. No solamente valorar la enfermedad o el momento actual del paciente, sino que tenemos que ver todo. Nosotros lo vemos al paciente en una forma holística, lo vemos en general. Bueno, y acá algo muy importante que yo lo tengo que decir sí o sí, lo tengo que poner en una clase, pero que no se practica por enfermería, por lo menos en la mayoría de los lugares que yo he visto, medio como que está prohibido. La exploración física. De la observación clínica del paciente, así como de ciertos detalles específicos, de la exploración física pueden obtenerse datos de interés. La inspección, datos antropométricos, por ejemplo, la talla, el peso, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, la medición del pliegue cutáneo, el hábito corporal, o sea, si tiene tendencia a la obesidad, rubicundez, piel azulada y en ocasiones cianosis, delgadez, tórax en tonel, color sonrosado, disneicos. No siempre se puede clasificar a los pacientes en uno de estos dos grupos, ya que pueden presentar una semiología mixta. O sea, puede haber que haya delgadez con alguno otro de los problemas que vimos antes, o sea que se pueden estar, podemos tener dos o tres casos, o sea, con la talla, con la estatura, puede ser una persona muy alta y es muy delgada, o una persona que no tiene una buena talla y tiene tendencia a la obesidad, por eso sacamos el índice de masa muscular. Bueno, todo un montón de cosas, o sea que no siempre se puede poner al paciente en una sola de estas cosas, o sea que puede tener de las dos patologías. Caja torácica, evaluación del tórax en estática, piel, edemas, atrofias musculares, configuración, columna vertebral y esternón, la simetría. El año pasado me parece que yo les enseñé un poquito cómo era la simetría, se medía la simetría del tórax, evaluación del tórax en dinámica, o sea, tipo respiratorio, si es costal, si es costo abdominal, si es abdominal, eso lo podemos observar, lo vemos. Frecuencia respiratoria, que también lo vimos, la taquipnea, más de 20 por minuto, una bradipnea con menos de 12 por minuto, la amplitud respiratoria, hiperapnea o hipopnea, expansión de la caja torácica durante la respiración, la amplitud, posibles asimetrías, coordinación entre los movimientos del tórax
y del abdomen. Y ritmo respiratorio, normal. O sea, tiraje, si tiene tiraje intercostal, aleteo nasal, inspiratorio o retracciones. Otros, utilización de la musculatura accesoria, labios fruncidos durante la expiración. Generalmente se suele ver esto en pacientes asmáticos o con EPOC graves, se suelen ver a menudo. Bueno, palpación. Permite confirmar algunos datos recogidos por la inspección, así como otras constataciones de interés. O sea, palpación de la fosa supraclavicular, infraclavicular y supraesternal. Maniobra de Merlo, que es la palpación de la superficie torácica. Elasticidad y expansión torácica. Vibraciones, o sea, percepción del frémito y sensación vibratoria. Ruidos palpables, puede ser un enfisema subcutáneo o una pleura con exudado o una estenosis bronquial. Percusión. Consiste en provocar sonidos mediante golpes breves y repetidos sobre distintas zonas del tórax. Es de utilidad para el diagnóstico de procesos intratorácicos, o sea, que ocurren adentro del tórax. Auscultación pulmonar. Es una parte esencial de la exploración física. En la actualidad el estetoscopio sigue siendo el instrumento de diagnóstico más utilizado, aunque en las últimas décadas se han introducido estetoscopios electrónicos que reproducen y analizan la señal emitida por los sonidos respiratorios. Pero bueno, el más importante sigue siendo el estetoscopio común y que usamos nosotros. Puede haber de distintos tipos, calidades o marcas en los cuales tenemos una mejor percepción del sonido, pero son los más comunes. Aunque su uso no está permitido, aunque su uso no está extendido, por ejemplo el electrónico, ¿no? Su disponibilidad ha permitido mejorar nuestros conocimientos sobre el significado de los ruidos respiratorios y sus mecanismos de producción. Por ejemplo, ruidos respiratorios normales, o sea, el murmullo vesicular, los ruidos traqueales, bronquiales, broncovesicular y vesicular. Los ruidos respiratorios anormales, como estertores, que es un ruido similar al que se produce al frotar el cabello con los dedos cerca del oído, se originan en la tráquea, bronquios o pulmones, son producidos por vibración de líquido exudado o moco dentro del árbol respiratorio. Estertores crepitantes se denominan también estertores húmedos, son estertores que son como crujidos. Se deben al líquido en los alvéolos, en particular si se presentan al final de la inspiración. Los roncus son ruidos sonoros continuos que provienen de la tráquea o los bronquios, producidos por la vibración del moco espeso en los bronquios. Indican obstrucción parcial de las vías aéreas por líquidos en alguna parte del árbol respiratorio. Esos roncus pueden ser roncus de obstrucción menor, que son ruidos finos y de alto tono, que en el asma se presentan característicamente en la expiración, mientras que en la bronquitis ocurren en la inspiración. Y roncus de obstrucción mayor, ruidos sonoros de tono bajo, crujientes o sibilantes, que pueden ser abolidos o alterados por la tos. Y las sibilancias, que es un ruido agudo, similar a un silbido, predomina en la expiración, se produce por estenosis de un bronquio de pequeño calibre. Los ruidos respiratorios traqueales y bronquiales cuando se escuchan fuera de su área torácica. El broncoespasmo, que son estertores sibilantes escuchados predominantemente durante la inspiración. Puede ser debido a retención de secreciones,
edema de la mucosa bronquial, colapso de vías aéreas, espasmo muscular o una combinación de estos trastornos. Creo que es sibilancias y broncoespasma, por ahí es lo más conocido por todos. El frote pleural por fricción es un ruido de tono bajo, grueso, frotante o áspero. Se escucha durante ambas fases de la respiración y desaparece si el paciente contiene la respiración y lo que nos está indicando es inflamación de la pleura. Ruidos transmitidos y son ruidos bronquiales o tubulares finamente audibles que se escuchan sobre áreas de pulmón que producen típicamente murmullo vesicular. Se encuentran cuando alguna región pulmonar se consolida por reacción inflamatoria. Ausencia de ruidos o ruidos respiratorios disminuidos que se presentan cuando el aire no penetra esa porción del pulmón por obstrucción de las vías aéreas o por acumulación de líquido pleural o aire entre la pared torácica y el pulmón adyacente. Los soplos resultan de la transmisión del ruido laringotraqueal a zonas torácicas en las que normalmente se oculta murmullo vesicular, tubárico, pleural, cavernoso, anfórico. Auscultación de la voz, resonancia vocal, normal, broncofonía, pectoriloquia, egofonía, anforofonía. Datos hemodinámicos como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca en situación basal y con el ejercicio. Signos de cardiopatía, valoración y balance articular, valoración muscular, la musculatura respiratoria, presión inspiratoria máxima, presión inspiratoria mínima. Y también la musculatura periférica provoca un balance muscular global, una dinamometría manual y o digital. Otros signos son las acropaquias. Esta palabrita tan rara es lo que nosotros solemos llamar dedos en forma de palillo de tambor. Es como que están los dedos de la mano y de los pies, tienen un engrosamiento en la parte extrema de esas articulaciones de los dedos que parecen unos palillitos de tambor. Nos están indicando que puede haber una enfermedad relacionada con los pulmones. También se relacionan mucho con cardiopatías. Hay que ver, hay que examinar si son que nos están indicando que puede haber una afección, como que no sean hereditarias, o sea que en la familia hay gente que tenga, hay personas de la familia que tengan acropatías. Absceso pulmonar, o sea, son signos que nosotros podemos encontrar en una valoración. Absceso pulmonar, un carcinoma bronquial. Acuérdense que nosotros tenemos para la valoración, cuando tenemos los datos primarios y secundarios, de ahí podemos sacar, de decir, ¿cómo vas a ver si tengo un absceso pulmonar? Bueno, tengo una radiografía o una tomografía. ¿Estamos? Un carcinoma bronquial, lo mismo. Asbestosis, que están prohibidos el asbesto. Vieron que ahora hay tanto reclamo por parte de los trabajadores de los subterráneos, que es más o menos con lo que se hacían las cintas de frenos, o productos que tenían, derivados del amianto, todo eso, que están prohibidos, producían una enfermedad bronquial importante. Alveolitis fibrosante, una neumonía descamativa, lesiones cutáneas, la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico y la acidosis respiratoria aguda. Todos estos signos los podemos valorar dentro de los problemas con la oxigenación. ¿Estamos? Bueno,
cortita la clase. Yo lo tengo que dar porque en todos los libros de enfermería y en todos los temas está esto de la inspección, la palpación y la percusión y la auscultación del tórax. Yo sé que no se hace, pero bueno, yo lo doy, lo explico y también hablo de acá de algunos problemas que puede haber con algunas enfermedades que repercuten en la buena oxigenación que necesitamos nosotros. Después será tema cuando veamos diagnósticos de enfermería, por ahí tomaremos alguna de ellas o no, pero bueno. Las preguntas creo que son bastante fáciles. ¿Qué datos recojo en los antecedentes familiares? Para las dos comisiones la misma. ¿Qué datos recojo en los antecedentes personales? Defina disnea. ¿Cuáles son los datos antropométricos? ¿Qué datos hemodinámicos valoro? ¿Qué es la acropaquía? Describa broncoespasmo. Describa estertores crepitantes. Describa la valoración de la caja torácica. ¿Y cuáles son los síntomas de consulta más frecuentes en pacientes con enfermedades respiratorias? En una parte yo dije de una patología que es una de las más frecuentes, que son, creo que son dos, las más frecuentes por las que consulta, los pacientes consultan en el hospital, en la guardia, en el médico, donde sea. Bueno, como siempre, a disposición de ustedes y esperemos que les haya por lo menos aclarado un poco el panorama de algunas cosas.